Estudiantes, bienvenidos nuevamente a una clase de biología. Hoy se tiene como objetivo conocer las causas por las cuales una población ha logrado su variabilidad genética. Aquí traigo algunas ideas importantes que fueron abordadas clases atrás. ¿Sí? Nos planteamos el interrogante de ¿por qué en la actualidad existe tanta diversidad biológica? Y les decía pues que existen distintas teorías, pero desde la ciencia se plantea una conocida como evolución biológica, que responde a esta interrogante y nos plantea pues que estas especies actuales son resultado de muchos procesos, es decir, cambios evolutivos a través del tiempo. Es un hecho que la naturaleza haya o sea, una amplia gama de especies, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que dentro de las mismas poblaciones, es decir, de poblaciones de los mismos individuos, también existen diferencias, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, nosotros generalmente pues tenemos dos ojos, dos oídos, una nariz, una boca, dos manos, pero existe variabilidad entre nosotros mismos. Por ejemplo, las etnias, ¿sí? Que existen muchas etnias. Cuando hablamos de color de ojos, por ejemplo, que color miel, color marrón, color turquesa, entre otros. Entonces, de esas características y diferencias fenotípicas es la que nosotros hablamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estas características fenotípicas están condicionadas por los genes de los individuos, es decir, por su conjunto genotípico. Antes de abordar el término como tal, vamos a recordar que es una población biológica. Este término se refiere a un conjunto de organismos de la misma especie que comparten propiedades biológicas y ocasionan una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. Es decir, que entre ellas se pueden cruzar, se pueden reproducir teniendo descendencia fértil y pues compartiendo un hábitat con características similares. Cuando hablamos de variabilidad genética, nos referimos es a la diversidad en la frecuencia de los genes, ¿sí? Entonces, este proceso es resultado gracias a otros procesos naturales como las mutaciones, la reproducción sexual, más que todo o específicamente gracias a un proceso conocido como entrecruzamiento, como recombinación o también conocido como crossing over en inglés. Y gracias al flujo génico. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Las mutaciones son las alteraciones que ocurren en los genes de los individuos. Estas mutaciones pueden ser positivas, ya que le dotan a los organismos de características y de condiciones que les permiten sobrevivir en su ambiente. Y también pueden ser negativas, ¿no? Que las limitan en algunas acciones y así pues condicionan algunos procesos en la naturaleza, ¿sí? Los limitan y en algunos casos pueden llegar a la muerte. Existen diferentes mutaciones como las génicas. Estas génicas están refiriéndose a los genes. Cuando hay una alteración en una base nitrogenada o en un codón que me codifica un nucleótido, espejo una proteína, ¿sí? Cuando hay alteraciones de esa genética, pues asimismo tenemos las mutaciones génicas. Se dan cuando hay alguna alteración de bases nitrogenadas que después me van a codificar a proteínas. Entonces, cuando hay ausencia, duplicación o cambio de estas bases nitrogenadas, pues se tienen problemas que el individuo después los va a adquirir. También existen mutaciones cromosómicas que se dan
en los cromosomas. La primera de ellas se denomina delección, que es cuando un segmento del cromosoma se elimina por completo y se obtiene pues un cromosoma más corto que el anterior. También está la duplicación, que es cuando se duplica, como su nombre lo dice, un segmento de ADN. Entonces, inicialmente teníamos este y después obtenemos un cromosoma más largo porque se ha duplicado una parte de él. También la inversión, que es cuando un segmento del cromosoma gira 180 grados y pues se tiene el mismo gen, o digamos que el mismo segmento en la misma ubicación, pero de forma contraria. También tenemos la inserción, que es cuando el segmento de un cromosoma pasa a ser parte de otro cromosoma. Entonces tenemos este, que aquí lo llaman cromosoma 4 y cromosoma 20. Entonces un segmento del 20, que es del 4, perdón, que está acá, pasó a ser parte del 20. Y también tenemos la traslocación, que es cuando se intercambian dos segmentos de dos cromosomas distintos. Entonces miremos que el segmento del cromosoma 4 pasó a ser parte del cromosoma 20 y así también se dio con el otro. Tenemos también la delección, que es cuando desaparece por completo un segmento de cromosoma. También se puede generar la aneuploidía, que es cuando se tiene un cambio en la cantidad de cromosomas. Puede aumentar o pueden disminuir, ¿sí? Cuando aumenta, se conoce como trisomía, cuando aumenta un cromosoma. Por ejemplo, nosotros los seres humanos ya saben que somos seres diploides, es decir, que un juego de cromosomas es de la madre y el otro del padre. ¿Sí? Por tanto, de cada cromosoma hay dos que se denominan cromosomas homólogos, ¿verdad? Pero cuando en algún caso ya hay tres cromosomas, eso fue un aumento en un par X. En este caso se tiene aumento en el par 21, en el cromosoma 21, conociéndose como trisomía 21. Es decir, es el genotipo de una persona con síndrome de Down. Y por último está la poliploidía, que es cuando no solamente es uno, sino un juego de cromosomas adicional. Si el individuo es diploide, pues ya con 3 juegos de cromosomas sería un triploide, ¿sí? Casi no se ve en los seres humanos, más que todos los animales, y un caso específico es la lombriz de tierra. ¿Qué es el entrecruzamiento cromosómico? O pues aquí donde hablamos anteriormente que era por la reproducción sexual. Entonces, debido a esta reproducción, donde se necesitan dos progenitores, en la etapa de la meiosis ocurre un proceso conocido como entrecruzamiento, que es donde secuencias de un cromosoma pasan a ser parte de otro cromosoma. Eso es un proceso natural, ¿sí? Que se genera en las células sexuales o también conocidas como gametos, ¿sí? Cuando ocurre en estas células, esas características pasan a los descendientes. Cuando ocurren en las otras células, desde las células somáticas, no ocurre transferencia de generación en generación. Y el otro proceso causante de la variabilidad genética es el flujo génico. El anterior es el segundo y este es el tercero, flujo génico. Aquí hace referencia a las transferencias de genes o más bien de alelos de una población a otra población. Los causantes de esta transferencia pueden ser varios, pero aquí colocamos el caso de los polinizadores, ¿sí? Que son los que transportan como tal, pues,
digamos que alelos de una población a otra. Ahí se altera la frecuencia genotípica de las poblaciones y va causando pues que hayan alelos distintos a esa población. ¿Sí? Entonces, estos tres procesos son los que dan como resultado una variabilidad genética en las poblaciones, que no solamente se tienen en animales, también en seres humanos, como por ejemplo si un colombiano viaja a China y allá pues se casa con un individuo de allá, tienen hijos, entonces ese descendiente pues va a adquirir alelos diferentes a los rasgos colombianos, por decirlo así, va también a digamos que a obtener características orientales. Entonces también ahí digamos que hubo un flujo porque hubo una migración. ¿Listo? Entonces chicos, espero haya quedado claro.